Damos gracias al Señor primeramente por permitirnos ver así sea virtualmente nuevamente. Gracias al Señor por la vida de ustedes, por su Espíritu Santo que nos fortalece en nuestro hombre interior, por las riquezas del Señor que nos da por medio de su alabanza y por la palabra. Eh, Mientras cantábamos todas las alabanzas, le daba gracias al Señor porque confirmaba mucho la palabra y le daba gracias porque finalmente esto no es nuestro, sino es del Señor. Y, y mientras cantábamos cuán grande es Él, porque tú eres bueno, la sangre preciosa que nos redimió, yo decía, uy, cuánta riqueza tenemos en el Señor, ¿no? Tal vez el mundo no tiene eso y nosotros sí podemos tenerlo y doy gracias al Señor por eso. Igual ese Salmo 23 precioso que nos leyó el hermano Raulito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En Él estamos llenos y completos y bueno, damos gracias al Señor por eso. Eh, bueno, mis hermanos, pues en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, yo le pedí al Señor una palabra que nos ayudara a fortalecernos en nuestro espíritu, en nuestro ser, porque realmente vivimos tiempos difíciles con protestas, con virus, con tantas cosas pero realmente yo decía y analizaba y yo decía, bueno, Señor, tú nos has dado tantas cosas, tantas herramientas para poder enfrentar estos tiempos y al creer nosotros en el Señor, Él nos ha dado mucha riqueza y eso es lo que quisiera compartir hoy, las riquezas del Señor mismo que nos ha dado. Entonces, si me acompañan, hermanos, a Efesios 1, del 5 al 7, eh, dice así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí tenemos ya dos riquezas preciosas, ¿no? Que es lo que cantaba ahorita Alex. Redención y perdón de pecados. Después de la caída, pues todos sabemos que hubo un tiempo y hubo muchos hermanos que murieron en la fe esperando al Mesías, pero finalmente se hizo efectiva cuando el Señor vino. Y de ahí en adelante todos los que creímos en su nombre, en el poder de su sacrificio, tenemos ese regalo precioso del perdón de pecados y la redención. O sea, fuimos absueltos gratuitamente. Merecíamos ir a juicio, merecíamos el castigo eterno, pero el Señor nos dio absolución gratuita. Obviamente hubo una justicia que se dio en Él, ¿no? Él tuvo que ser la justicia nuestra, pero finalmente podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar el oportuno socorro por su sangre preciosa. Y damos gracias al Señor por eso. Más adelante en Efesios 3:8, que es una carta preciosa, porque habla de las riquezas de Cristo para su iglesia y para nosotros como hijos. Dice que somos herederos. Y es precioso porque Pablo escribió esas cartas en prisión en Roma, en su prisión en Roma, y duró 2 años apresado. De hecho, son cuatro de las cartas, Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios, que Pablo estaba en prisión, pero escribe unas cartas preciosas. De hecho, Filemón nos la compartió el hermano Pablito Moyano el viernes. Muy preciosa esa carta, ¿no? También, que nos habla sobre la reconciliación. Pero esta carta de Efesios tiene una profundidad tremenda y pues habla de las riquezas del Señor, pues entre otras cosas que habla pues de unos hermanos, pues de los hermanos, de los judíos convertidos que estaban separándose y excluyendo de pronto a los gentiles. Entonces el Señor quería que hubiera una unidad en la fe, un solo bautismo, una sola fe. Mm,
Y bueno, y el Señor, por medio del apóstol Pablo, escribió esta carta preciosa que pues yo quisiera enfocarme en el tema de las riquezas que nos da el Señor. Entonces, hermanos, sigamos a Efesios 3:8. Ahí más adelantico dice que voy a leer dos versiones, que me gusta también la nueva traducción viviente que nos habla un poco más explícitamente. Pero bueno, vamos a Efesios 3:8. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el más pequeño de los santos, imagínense. El apóstol Pablo tenía una humildad tremenda, pero no era por él mismo, sino porque el Señor le había dado una humildad, porque sabía que era un pecador. Él mismo persiguió a los cristianos, nos persiguió en esa época y él mismo sabía que no merecía esta gracia de predicar a los gentiles el Evangelio, pero el Señor, sin embargo, en su gracia le concedió esto. Y él era consciente de ese inmerecimiento, pero sabía que por medio del Señor tenía acceso a eso. Debemos tener esa conciencia de que nosotros ya fuimos perdonados y que ya somos absueltos y que tenemos ese tremendo privilegio, porque él lo considera un privilegio, eh, predicar el Evangelio. Imagínense, son buenas nuevas para nuestro corazón. Así debe ser nuestra predicación a los gentiles, a las personas que no conocen del Señor, a los no creyentes, para que puedan conocer de las riquezas que hay en Él. En las inescrutables riquezas, inescrutables quiere decir que no se pueden averiguar o contar. Imagínense. En la otra versión, nueva traducción viviente, dice que aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio, es un privilegio, de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Imagínense, tesoros inagotables tenemos en Cristo, que realmente podemos tener esa visión y que el Señor nos dé ese colirio en nuestros ojos para ver esas riquezas, ¿no? Porque hay veces que por falta de fe o por falta de creerle al Señor, no vemos esas preciosas riquezas que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Tenemos que creerlas realmente, porque el Señor es bueno. Cuando cantamos cuán grande es Él, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Realmente Él es bueno, Él es Dios. A veces decimos, Señor, pero porque perdimos un trabajo, porque no sé, tantas cosas, porque están protestando, decimos, ay, pero tenemos una roca, una fortaleza, tenemos a dónde ir. El mundo no tiene a dónde ir, nosotros sí tenemos a dónde ir, tenemos un refugio, tenemos una roca, tenemos al Señor. Es un Dios vivo, el Espíritu habita en nosotros, podemos sentirlo, lo hemos visto. Entonces, tenemos que animar nuestro corazón de que es un Dios real, que es un Dios verdadero, que no nos quedamos en la religiosidad, que sepamos que tenemos una religión viva, que tenemos una relación viva con el Señor, que tenemos un Dios que nos escucha, que nos responde. Él siempre está. El ser humano es muy fluctuante, pero Él siempre está. El Señor siempre está disponible. Solo es una oración y ya. Pedirle perdón si tenemos algo, pero el Señor nos ayuda a volver a Él. Entonces quisiera empezar, hermanos, con esas múltiples riquezas que el Señor nos ha dado por medio de su palabra y que las ha mostrado a su pueblo. Sabemos que el Señor suple toda necesidad, porque dice la palabra que Él es la plenitud que llena todo en todo, dice así la palabra. En Filipenses 4:19, que es otra de las cartas preciosas que nos dejó el Señor, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
ahí no dice que suplirá ciertas cosas, no dice suplirá todo. No sé usted qué está pasando en su vida en este momento, qué situación difícil en la universidad, en el trabajo, con su familia, pero Él dice que va a suplir todas las cosas en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Él va a ayudarnos, Él va a fortalecernos, va a darnos sabiduría, entendimiento, templanza, dominio propio, los frutos del Espíritu. Él nos ha dado múltiples riquezas. Dice que nos va a dar todo, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. ¿Cuánta riqueza hay en el Señor? Gracias, Señor, por tus riquezas. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos acudir a ti, porque estás ahí con nosotros, estás ahí para nosotros. Gracias, Señor. En la nueva traducción viviente dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, digamos, ¿qué riquezas podemos tener en el Señor? Yo miraba por medio de la palabra y decía, hay bastantes cosas que podemos ver a lo largo de la preciosa palabra que nos dejó. Y Él es amigo, Él es sabiduría, Él es consolación, Él es templanza, Él es sabiduría, Él es dominio propio, Él es tantas cosas que nos puede dar por medio de su Hijo, que quisiera resaltarlas a través de la palabra. La primera que me llamaba la atención es que Él es consolador. En 2 Corintios 1, del 3 al 4, quisiera que me acompañaran para que leyeran conmigo y dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el mismo consuelo. Él es un Padre de misericordia y de consolación. Que podamos recibir esa consolación de Él cuando estamos en nuestras luchas, en nuestras ansiedades, para poder darle a los demás, para poder consolar a los hermanos, a la iglesia. Que podamos servir no solamente en las cosas visibles, sino que realmente podamos, como decíamos hace 8 días, hacer una llamada, porque el mismo Señor nos ha consolado. Tenemos que aprender, si el Señor nos ha consolado, nosotros también debemos dar una consolación a los hermanos. Y porque Dios es un Dios de consolación y misericordia. Qué precioso, ¿no? Que podamos consolar y dar alivio al corazón de los hermanos, que podamos hacer eso. Señor, danos ese consuelo, danos ese consuelo para poderlo dar a los hermanos, esa preciosa riqueza de la consolación. También en otra parte que el Señor a veces, sobre todo para nosotros los hermanos solteros, por allá Dani, el matrimonio, mire, el Señor, el Señor dejó en su palabra que el matrimonio es figura del amor de Cristo por su iglesia. Y realmente el Señor da todo en su tiempo, dice la palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Y por eso es que el Señor dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, nosotros ya estamos llenos en Él, porque Él dice que amó a la iglesia, ama a la iglesia y se entrega a sí mismo por ella. No necesitamos eso, o sea, no nos vamos a morir si seguimos solteros unos a cuantos años más, no pasa nada. El Señor suple esa necesidad, el Señor es nuestro ayudador, nuestro consuelo, nuestro amigo, esposo, todo. Él nos da, Él nos da todo, Él suple todo. Y entonces es preciosa esa palabra y yo analizaba así. Él ama a su iglesia. Y esa representación del matrimonio es preciosa porque Él quiere mostrarnos que hay algo mayor para cuando estemos con Él allá, nos reunamos con Él, eso sí va a ser el verdadero matrimonio, porque va a encontrar el esposo a su esposa, a su iglesia amada. Eso sí va a ser, ahora vemos, como dice la palabra, ahora vemos como un reflejo lo que ha de ser.
El Señor nos dio las arras, pero lo que hemos de ver es mucho más glorioso, mucho más, maravilloso. También dice la palabra de Dios que el Señor es amigo. Y quisiera que me acompañaran a Juan 15:15. Dice así: Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos llama amigos. Yo no sé si usted ha pensado que tenemos el mejor amigo que cualquiera podría tener. A veces uno ve en redes, en Instagram, en Facebook, que los famosos se ufanan o la gente se ufama de tomarse una foto con, no sé, con, con Falcao, con Egan, con, no sé, con Nairo, con, con Ronaldo, con Messi, pero realmente nosotros tenemos el mejor amigo que se podría tener, Dios mismo. Ese sí es un amigo. Los otros finalmente, si usted no tiene plata, pues de pronto lo desechan. Cuando esté en la cima tal vez lo miren, pero cuando ya no tenga nada en su bolsillo ya no lo van a voltear a mirar. Así que tenemos un amigo, realmente un amigo sincero, honesto, que nos va a decir las cosas que tenemos mal y nos va a corregir. Entonces tenemos un verdadero amigo que nos ayuda y que suple además. No solo se queda ahí, sino que suple, nos ayuda, nos fortalece, nos da palabra, nos da consejo. Su consejo es calor, su consejo es vida, su consejo es realidad en nuestras vidas. La palabra también dice en Santiago 1, del 5 al 6, que el Señor es sabiduría. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Podemos tener sabiduría por medio del Señor. Podemos tener, si usted en su trabajo siente que es incapaz de hacer algo, el Señor le da sabiduría, el Señor nos da inteligencia. Yo lo he vivido muchas veces que me siento como desesperado, uy, no puedo hacer esto, Señor, ayuda. Y el Señor de repente da conocimiento, como dice la palabra, que, la, que por medio de la piedad viene el conocimiento y el Señor mismo aguda nuestros sentidos al creer en Él. Él ayuda a nuestra mente a ser más sabios, a ser más seguros, a ser más inteligentes, tener más dominio de nuestros sentidos, porque Él finalmente es quien nos creó y nos dio las capacidades que tenemos actualmente. Y Él las puede potenciar, claro que sí, porque Él es Dios y Él es un buen Dios, es bueno, como cantábamos, Él es bueno. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, o sea que quiere decir que a veces dudamos. Tal vez yo diría que ese es un aspecto que tenemos que trabajar, porque tal vez no tenemos esa fe en un Dios real, genuino, auténtico, que nos puede dar todas esas cosas. Tal vez, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tal vez tenemos que generar una relación más íntima con el Señor. Eso es como la relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, tenemos que cultivarlas para conocerlo, para generar más confianza. Así es con el Señor, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a Él, darle su lugar, darle su espacio al Señor en la palabra, en la oración. Entonces, por medio de la palabra vamos a tener más fe. Entonces tenemos tal vez que sacar tiempo. Siempre hay tiempo y más ahora que estamos en esta situación diferente. Entonces saquemos tiempo para el Señor. Es importante generar,
como, como hace 3 meses el Señor me dio el privilegio de hablar sobre Primera de Pedro. Es importante que, que tengamos esos hábitos y los generemos. No sé cuánto tiempo usted diario le dedica al Señor, pero es importante que usted tenga una hora del día específica para el Señor, en la mañana o en la noche, preferiblemente en la mañana orar, o no sé, como el Señor le disponga en su corazón, pero es importante eso. Me gusta esta palabra que dice en Primera de Juan 5:14. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él lo oye. ¿Usted sabe, hermano, que Dios lo oye? Cuando usted, así a veces pensemos que los silencios de Dios, que es que nos está ignorando, no nos está ignorando. Hay veces que tenemos que cultivar nuestra paciencia, tal vez, tal vez nos está respondiendo con el silencio, pero el Espíritu siempre está dispuesto a escuchar la voz del Señor. El Señor habla además, por eso nos ha dejado su palabra. Y lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Sabemos que Él nos responde, Él nos oye, Él no ha cortado su oído, Él está ahí escuchando. Bueno, sigamos. También en la palabra del Señor dice que Él es justicia, Él es paz, Él es reconciliación. En Juan 14:27 dice lo siguiente sobre la paz que Él nos da. Dice así en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que el mundo considera paz con un seguro médico, con su finca, con su búnker, con tantas cosas que el mundo da o dinero para tener paz, eso no es paz. La paz proviene del Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es la verdadera paz. Finalmente la paz no es ausencia de problemas, sino saber que hay un Dios todopoderoso que nos va a ayudar en medio de esas dificultades. Esa paz es la que no entiende el mundo porque no la puede vivir porque no ha aceptado al Señor. Si aceptaran al Señor podrían experimentar esta paz. Nosotros tenemos acceso a esa paz que el Señor nos ha dado. En nuestra mente, en nuestro corazón tenemos esa paz, esa confianza. Él nos da esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo la da de muchas formas y de muchas maneras, pero no son las más efectivas. El Señor sí nos la ha dado por medio de su Hijo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesús. Entonces, confiemos que tenemos esa paz. Creamos que tenemos esa paz. La justicia. Ahorita, con todo esto que pasó, uno veía que, con todo esto que pasó, que mataron al policía y eso, esta semana en Bogotá, yo decía, uy Señor, guárdanos de tomar justicia por nuestras propias manos, porque eso no es lo que dice tu palabra. Por eso quisiera que me acompañaran a Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. A veces queremos tomar por mano propia ciertas cosas y el Señor nos ha llamado a paz, ciertamente, no a turbación, no a todo este agite que se está generando en el mundo. Lo estamos viendo, ese agite, esa venganza, ese ánimo de venganza. Dios es un Dios de paz, no quiere que nosotros tomemos armas para vengar algo. El mismo Señor restaurará todas las cosas en su momento. Dejemos que las autoridades tomen sus medidas y bueno, en la paz del Señor oremos también por los corazones de estas personas que tal vez están un poco confundidas,
pero realmente necesitamos es la paz del Señor en nuestro corazón, no tomar armas ni nuestra venganza propia. Eso no va a llevar a nada bueno. Miren cuántos muertos, cuántas familias destrozadas también por esto. Entonces, bueno, el Señor nos ayude, ¿no? Y ayude también a esos policías tal vez que hacen maldad. Recordemos que nosotros no pertenecemos a ninguna afiliación política ni nada, ni tenemos que estar ahí diciendo por redes cosas sobre la izquierda o sobre la derecha. No, 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 nosotros somos del Señor Jesús. Tenemos que ser muy sabios en lo que decimos en nuestras redes también. No podemos por ahí andar diciendo cosas contra el gobierno, contra la alcaldesa, contra... Tenemos que ser prudentes también. Ser, tal vez sí, o sea, denunciar cosas, sí, podemos, pero en un espíritu también correcto, que no genere cosas en los hermanos, porque también uno ve eso, ¿no? Que hay veces que se generan cosas y en los chats y cosas y que uno dice, Señor, pues guárdanos de nosotros mismos, ahí es mejor ser prudente y callar, tal vez. Claro, tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, pero a veces es mejor guardárnosla si no va a generar o no va a construir cosas. Es bueno eso también, la prudencia. Y el Señor nos la ha dado en sus riquezas también la prudencia. En Santiago habla mucho sobre eso, sobre la prudencia, sobre la ser prudentes con nuestros labios. Y primero, obviamente, lo digo por mí, porque uno a veces también falla, hermanos, y tengo que reconocerlo. Uno también puede decir cosas y equivocarse, pero el Señor dice que tenemos que estar irreprensibles. Eso quiere decir que apenas usted peca, usted tiene que ir al Señor y decir, Señor, perdóname, o ir con el hermano. La preciosa palabra que nos dio el hermanito Pablo Moyano habla sobre eso, la reconciliación, y es el siguiente aspecto que quisiera que viéramos en 2 Corintios 5:18, que él dice que por medio de Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él quiere que nos reconciliemos con los hermanos, y quiere que reconciliemos al mundo con Cristo. Por eso dice la palabra que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. No sé usted también, otro pasaje que habla sobre cómo Dios es un Dios proveedor también de cosas, de trabajo. El Señor también provee. Lo que pasa es que hoy en día lo han llevado al otro extremo del Dios de la prosperidad, pero Dios también es un Dios proveedor que se alegra su corazón también al darnos cosas, tal vez materiales, tal vez un trabajo, pero pues todo en su debida proporción. Como decía el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme en la riqueza y en la pobreza. Él estaba cómodo también en la pobreza o en la riqueza, lo que el Señor le diera, porque su corazón y su tesoro no estaba acá en la tierra y en esa riqueza, su corazón estaba en el Señor, allá arriba, en lo alto. Su corazón estaba en otro lado. Por eso usted ve que los hermanos que más son dadivosos, que más dan, no solo en cuanto a dinero, sino en servicio, en cosas, son hermanos que tienen su corazón tal vez en el Señor, que en el Señor nos dé de esa, esa riqueza, ¿no? El Señor, mire que el Señor le dio a Israel maná y agua durante 40 años en el desierto. A veces nosotros pensamos que por no tener 3 meses de trabajo nos preocupamos y nos angustiamos, pero el Señor provee, el Señor da, el Señor dice que la palabra que Él no ha visto, no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Entonces el Señor dice que Él proveerá, Él es el nuestro proveedor, Él da. Como dice el Salmo 119:72, mejor es la ley de tu boca para mí que millares de piezas de oro y de plata. Imagínense el salmista que decía que su corazón estaba no en las riquezas, sino en la ley del Señor. Mejor es su ley. Entonces el Señor nos dé el equilibrio.
estemos contentos con lo que tenemos y bueno, si el Señor nos prospera, pues amén. Y el Señor nos va a dar un trabajo, amén también, porque también sabe que tenemos necesidades físicas, tenemos que proveer, pero el Señor da, y el Señor es un Dios proveedor. Tenemos que aprender eso del Señor también, y Él tiene esas riquezas a su disposición. También, como les decía anteriormente, la riqueza que el Señor dio a su iglesia, podemos ver lo que dice el Señor acerca de eso en Mateo 5, 13 al 16. Pues si quieren no me acompañen, pero anote el versículo. Todos conocemos este versículo. Dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Asimismo, busquen que su luz brille delante de la gente. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. A mí me acuerda mucho una amiga del trabajo que me decía unas palabras muy lindas, que me decía, ay, es que tú eres un sol. Y yo decía, uy, Señor, no, no es por mí mismo, sino porque Cristo es el que me ayuda a ser sal y luz. No es porque en mí mismo haya algo bueno que mostrarle a la gente, es porque Cristo es el que da esas cosas. Que podamos ser esa sazón, esa sal, esa luz a la gente, que la gente diga, uy, no es que es cristiano, es que realmente se le nota la presencia del Señor, es que tiene un corazón tan dadivoso, tiene un corazón tan generoso, eso se nota, eso la gente lo percibe porque hay algo diferente, hay un sabor, una sazón diferente. Que el Señor nos ayude a ser luz y sal. Esa es la riqueza que nos ha dado a nosotros. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Que tomemos peso en nuestro corazón y podemos decir, uy, si soy luz, soy sal. Y dice que la palabra también dice que por medio de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Esas son las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y a nuestra disposición. Son herramientas que el Señor nos ha dado, esos frutos del Espíritu, para poder realmente ser esa luz y esa sal del mundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Tenemos a disposición esas cosas en la iglesia para dar al mundo y a los hermanos, para mostrar eso a los hermanos y al mundo, que finalmente queremos es que lleguen a conocer el mundo al Señor, eso es lo que queremos. Por eso queremos mostrar estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que podemos tener a disposición todas esas cosas, ¿no? Que que podamos verlo, palparlo. Señor, ayúdanos, que tome ánimo nuestro corazón, que podamos atesorarlos, que podamos echar mano de ellas y podamos decir, Señor, las tengo en mi vida. Obviamente eso va a ser un proceso también. El Señor tiene que trabajar en nuestro corazón, pero realmente tenemos a disposición cosas que que podemos darle fruto. Quisiera, hermanos, aparte de estas riquezas que finalmente son de la vida cotidiana, pero también van a dar fruto en la vida venidera, quisiera que viéramos unas riquezas también eternas que el Señor nos prometió y que tendremos allá. Y finalmente son las que tenemos que mirar, principalmente. Tenemos que tener el foco en eso, porque son riquezas, las riquezas que permanecerán eternamente. Todas estas también obviamente tienen su fruto en la eternidad, pero estas son,
digamos que más dicientes sobre lo que el Señor nos quiere dejar. En Mateo 6:19 al 21, acompáñenme en sus Biblias, hermanos, por favor. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hagamos tesoros en el cielo, hermanos, hagamos que nuestro tesoro sea Cristo mismo. A veces las personas se dedican a atesorar y atesorar y atesorar, y finalmente, ¿no has visto esa palabra? Me recuerda cuando dice, necio, ¿no sabes que esta noche vengo por tu alma? Eso me recuerda a veces las personas que tal vez nunca piensan en la vida venidera. Ese rico que decía en la palabra que a quién iba a dejar sus bienes, Señor, ¿a quién dejo mis bienes? ¿A quién le dejo todas estas cosas? Necio, le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vengo por ti? Ya, y lo que tú tienes, ¿para quién será? Por eso es que nuestro corazón tiene que estar allá en el cielo. No seamos necios. Esta noche mismo puede el Señor pedir nuestra alma, entonces lo que estamos atesorando, ¿para quién quedará? La eternidad es muy larga. Esto es un lapso muy corto. La eternidad es eterna, finalmente. Valga la redundancia. Pero el Señor nos dé ese peso para valorar lo que es el Señor y lo que podemos hacer tesoros en el cielo, hermanos. En 2 Timoteo 2:12 dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Allá reinaremos. Eso es otra riqueza, ¿no? Porque reinar con Él, imagínense qué privilegio, ¿no? Que creo que ni siquiera nuestro corazón, por eso dice cosas que el ojo del hombre jamás vio. Esas son las que el Señor tiene preparadas. Creo que Danielito le estaba cantando al principio de la reunión. Qué lindo, ¿no? Creo que ni siquiera imaginamos lo que el Señor tiene para nosotros. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nosotros, para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Él sobre la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, somos sacerdotes del Señor. Miremos ya estamos finalizando, hermanos, en Juan 14:2, otra de esas riquezas eternas que el Señor nos dio. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo pensaba en esas moradas y yo decía, uy, Señor, eso debe ser sublime, ¿no? Esa mansión. Si nuestra casa es bonita y nos gusta, imagínense la casa que tiene el Señor para nosotros, lo que Él pensó para nosotros. Nosotros lo pensamos acá en la tierra, dijimos, uy, esta casa me parece bonita, voy a comprarla. Pero lo que el Señor tiene pensado, uf, eso sí, no me imagino. Debe ser algo hermoso, ¿no? Al Señor nos ayude, porque allá realmente en el cielo sí Él dice que bien, va a preparar morada, o sea, va a preparar una casa para cada uno de nosotros. Qué lindo. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero uf, tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Padre Santo. Unas frases finales que quisiera resaltar de algunos hermanos que nos han dejado preciosas, que me daban mucho, mucho gozo a mi corazón y habla sobre estos temas. Hay un hermano, eh, Spurgeon lo citaba, pero no da el nombre del hermano. Decía que quienes te encuentren a ti encuentran una dulzura profunda, misteriosa y desconocida, muy por encima de todos los placeres mundanos. Si pudieran reunirse en uno, amado mío,
Apresúrate sobre los montes, muy por encima de todos los placeres mundanos. El Señor es mucho mejor que cualquier placer, mucho mejor. Lo sabemos, lo hemos vivido, lo sabemos. Sabemos eso, sabemos que es mejor. El Señor siempre es lo mejor. El Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. Y la otra frase que me gustó, que es del hermano Lewis, dice, si encuentro en mis deseos que nada sobre la tierra puede satisfacer, debe ser que fui creado para otro mundo. Nuestra nación está en otro lado. Nosotros somos colombianos porque la cédula lo dice, sí, pero tenemos otra nación, una nación celestial. Cuando lleguemos allá vamos a tener un nombre nuevo y una nueva ciudadanía. De hecho ya la tenemos, pero vamos a reconfirmarla. Entonces, gracias al Señor por su palabra que nos fortalece, que nos da ánimo, que nos ayude. Y bueno, hermanos, gracias, le doy gracias al Señor por este privilegio, como decía Pablo, de poder predicar su evangelio, que es lo más lindo que podemos tener a nuestra disposición. Entonces, pues gracias, Señor, por tu palabra que es pura, que es santa, que es verdadera, que nos fortalece. Gracias por tus riquezas en tu Hijo Jesús, que nos has dado. Son tantas las riquezas, Señor, que no podemos contarlas, no podemos describirlas. Inefables son, Señor. Gracias, Señor. Danos peso en nuestro corazón, danos ánimo. Anima a tu iglesia en este tiempo tan difícil, tan convulsionado. Tú eres nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra sabiduría, nuestro dominio propio, Señor. Tú eres todo para nosotros. Tú eres la plenitud que llena todo. Te damos gracias, Señor, por dar vida a nuestro espíritu, Señor, por cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. En nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dejo ahí el micrófono abierto. Amén.